lo que queda del tiempo que tenemos juntos, que quisiera compartir con ustedes cuáles han sido mis lemas de vida. Y el primero que quiero tocar es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Hay que aventarse. Definitivamente las oportunidades están disponibles, pero hay que perder el miedo. Mi mamá ha sido un gran ejemplo de lo que es no tener miedo. Yo nací en el año 69 y me tocó la revolución de Nicaragua a los 10 años. Mi mamá tuvo la valentía de sacarnos de Nicaragua, buscando que tuviéramos una seguridad física, pero también posiblemente un futuro diferente. Y cuando yo calculo, mi mamá tenía en ese tiempo 31 años y arrancó de cero con 3 hijos y un marido, que era como el cuarto hijo. Eh, Nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos viviendo en Seattle, Washington, y una de las cosas que me dijo mi Pipe cuando me mandó esta foto, me dice, Pipe, fíjate, me dice que ahora me estoy pudiendo ver de que estamos, me dice, en pleno otoño en Seattle, y andamos con ropa, me dice, de verano, porque seguramente era la única ropa que teníamos, porque salimos de Nicaragua ya las últimas semanas antes de la revolución. Pero para mí esto fue un ejemplo muy importante de perder el miedo y de lanzarme y de aventarme. Mis hermanos piden perdón, yo pedía permiso. Cuando venimos a Nicaragua de regreso en el año 80, mi mamá decidió al año de estar aquí de regreso de que mi hermano Alejandro debía salir de Nicaragua porque tenía miedo de que lo fueran, que tuviera que servir en el ejército. Y yo acababa de cumplir 13 años. Mi mamá llegó a mi cuarto y me contó de que Alejandro se iba a Estados Unidos. Mi reacción fue inmediata. Yo me quiero ir también, mamá. A los 13 años yo sentía de que había algo que me esperaba afuera, que tenía que hacerlo. Y lo más importante y lo más increíble fue que me dieron permiso. Y a los 13 años me fui de Nicaragua con Alejandro, mi hermano. Mis papás y mi mamá llegaron con mi hermano Mauricio como a los 6 meses. Pero mi salida de Nicaragua ya definitiva fue con mi hermano a los 13 años. Cuando cumplí 17 años, ya tenía en mí una convicción de querer ser médico y sabía que tenía que prepararme muy bien. Y otra vez fui a pedir permiso para irme de la casa y me dieron el permiso, me fui a la Universidad de Emory, ya después nunca regresé a vivir más en mi casa. O sea que tengo que agradecer que mi mamá y mi papá también tuvieron la visión de dejarme ir, de que alzara las alas y nunca me dejaron que no realizara mi sueño. Mis primeros 4 años de universidad fueron muy importantes porque a pesar de que me concentré en biología, porque como les comentaba ya quería ser médico, también me especialicé en literatura española y latinoamericana y para mí fue un reencuentro con mis raíces muy importante. Ahí conocí a Alfonsín Storni, Sor Inés de la Cruz, una cantidad de figuras importantes en la literatura latinoamericana que fueron como la gasolina que fomentó en mí mucho más el orgullo de ser nicaragüense y de ser latina. Hay que encontrar el llamado. Definitivamente yo tuve la gran dicha de que el llamado mío fue la medicina. Lo escuché a una edad joven y me concentré los siguientes 15 años de mi vida en prepararme. Para mí era un sueño estudiar medicina en Hopkins porque mi abuelo se había especializado allá y tuve la suerte de que me aceptaran. Ahí empieza una parte muy importante, tanto profesional como personal en mi vida. Como parte profesional, imagínense lo que han visto en las películas o en la televisión de la Escuela de Medicina, multiplíquenlo por 10 y se queda corto, es un espanto. Ahí, o sea, es estudiar 8 o 9 horas de clase diario y después ir y memorizarse un montón de anatomía, fisiología. Y obviamente estudié en Baltimore, en ese tiempo mi papá y mi mamá vivían en Miami y es muy difícil en realidad comunicar y que la gente que no estudia medicina entienda cuál es ese tipo de compromiso y el tipo de vida que uno elige vivir, a lo menos yo creo que siempre, pero definitivamente los primeros años de la carrera. El primer día de orientación, el decano de estudiantes, que en ese tiempo era Cathy DeAngelos, que había sido misionera marinola en Nicaragua en los años 70, nos llevó al grupo de estudiantes de primer año, que éramos 90, a la parte vieja del hospital, que es el domo. Y al entrar, cuando ustedes entran en la puerta principal, se encuentran con el Cristo Consolador. Es una imagen de mármol inmensa. Y la doctora DeAngelos dijo,
hoy entran a la Escuela de Medicina de Hopkins, van a caminar sobre los hombros de gigantes y ese legado les conlleva tanto un privilegio como una gran responsabilidad. La responsabilidad, ella explicó, es de contribuir y de dejar una huella importante como la que ha dejado el hospital en la medicina americana. Y la segunda era no olvidarse de que el médico tiene que ejercer con humildad y con compasión. De la manera que yo he interpretado esas palabras es de que desde que empecé mi residencia, ya una vez graduada de médico, no uso chaqueta blanca, porque es decir, cuando llega un paciente a verme ya se sabe quién es el médico, quién es el paciente, no estamos debatiéndonos quién va a ser médico y quién va a ser el paciente. Y tampoco uso título, no me gusta que me digan doctor, y en realidad yo sé cuando la gente me conoce y no me conoce, porque si me dicen doctora del Carmen no saben quién soy. O sea que, pero ha sido en realidad una decisión que tomé a una edad muy temprana en mi carrera que a veces ha sido difícil manejarla. Como les contaba al principio, la Virgen de Guadalupe me tenía algo muy especial en Hopkins. En primer año de medicina, tenía como 6 meses de haber empezado, la Virgen de Guadalupe me entregó el regalo de doña Claudia. Chamorro, que llegaba a Hopkins a atender a su hijo Tolentino que tenía leucemia. Doña Claudia y su familia se volvieron en un apoyo para mí de padre. Era una vida muy aislada, de mucho sacrificio, de mucho estudio, y para mí los fines de semana de irme a estudiar a la casa de doña Claudia eran como una caricia, como un recibimiento de regreso a mi familia. Pero probablemente lo más importante, dos cosas importantes que aprendí de doña Claudia, una mujer valiente, comprometida, de una integridad increíble, también aprendí a conocer a Nicaragua en otra dimensión. En ese tiempo doña Violeta era presidenta de Nicaragua, y compartía doña Claudia mucho conmigo la historia de su papá, de don Pedro, el compromiso que tenía con Nicaragua, de la visión que tenía doña Violeta para sacar a Nicaragua de ese periodo tan difícil que teníamos en la historia, y a través de esas historias de familia y a través de los ejemplos que veía en sus hermanos cuando Cristiana llegaba a Washington, aprendí lo que es el servicio y dedicarse al servicio de otros. De hecho, Cristiana me regaló el primer libro de poesía de Rubén Darío, que todavía lo conservo. Y la segunda cosa que aprendí de doña Claudia, y que le agradezco toda la vida, fue que hubiera permitido que yo me acercara a Tolentino. Tolentino en ese tiempo tenía tal vez unos 12 años, tenía un diagnóstico de leucemia, y fue una figura muy importante para mí, porque a la edad muy temprana de médico, entendí a través del ejemplo de Tolentino lo que era la integridad del paciente, mantener al paciente al centro siempre, y sobre todo la transparencia que tiene que tener el médico cuando se comunica con el paciente, aunque las noticias a veces no son buenas. Tolentino demandaba del médico que el médico le dijera, él quería saber, tenía a los 12 años la valentía que yo creo que ha sido emblemática de esa familia, y a los 12 años él quería saber el diagnóstico, el pronóstico, y él me acompaña, y es obvio que por esa experiencia fue que escogí una carrera en oncología. De doña Claudia aprendí a preparar al paciente. Doña Claudia tuvo la tarea difícil de preparar a Tolentino para el desenlace de su leucemia, y como médico creo que es lo más difícil que hago, es preparar cuando ya no hay más opción, tener esa transparencia y preparar a la gente a lo que sigue. Y también creo que es una cosa donde la formación religiosa pues, tiene mucho que ver. Otro de los lemas de mi vida ha sido no a la complacencia y sí a la excelencia. Yo creo que es importante mantener un nivel de excelencia todo el tiempo, y no quedarnos en un nivel mediocre. Voy a compartir con ustedes dos historias, dos anécdotas rápidas que para mí fueron muy importantes en lo que ha sido tal vez la parte más dura de mi carrera. Cuando yo terminé la subespecialidad, o sea, había estudiado 4 años de universidad, 4 de escuela de medicina, 4 de residencia y 3 de subespecialidad, 15 años para lograr hacer médico de base. Me fui un año a Hopkins, tuve la triste experiencia de que la persona que había sido mi mentor en Hopkins murió repentinamente a los 47 años, y decidí regresarme al Hospital General de Massachusetts, donde había hecho mi subespecialidad. Como a los 6 meses de estar de regreso, ya era médico de base, una de las doctoras que me había entrenado, que me conocía
de fondo. Me dijo, mira Marcela, yo te quiero decir algo porque somos amigas y lo que te quiero decir es de que vos veniste aquí de regreso porque sos latina y al hospital le conviene, me dice, traer gente de grupos minoritarios para llenar esa taza. Yo me quedé en realidad sorprendida porque nunca me consideré una taza. Yo dije, o sea, qué barbaridad, si yo he estudiado igual que esta niña, nada más que en otro idioma, o sea, como dicen, yo me sentía con la capacidad y con el derecho de estar ahí. Pero no importaba lo que yo le hubiera contestado a ella. Para mí lo más importante, donde me cayó el 20, es de que yo pensé, si esta niña que me conoce me está diciendo esto, no es la única que lo está pensando. Y como dice Meredith Albright, hay un lugar muy especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a las mujeres. A los pocos meses que tuve esa plática, yo estaba de turno, era un viernes, yo opero los viernes, y había ingresado una paciente al hospital con una masa pélvica, había que operarla más o menos de emergencia, y el fellow me dijo, ¿verdad?, que habían atendido a la señora de sala de emergencia que ya estaba en la cama, en el piso, ¿verdad? Y me tocaba ir a mí a presentarme para dejarle saber que iba a ser el cirujano que le iba a operar el día siguiente. Con eso de que yo no uso gabacha, a veces es problema. Y yo subo a conocer a la paciente vestida de ropa de quirófano, porque yo venía del quirófano. Y cuando yo entro al cuarto, antes de que yo dijera nada, la señora está en la cama, en el teléfono, y el marido está sentado al lado de ella. Cuando el señor me ve entrar, me dice, mire, me dice, le voy a pedir que limpie el cuarto más tarde, que venga más tarde a limpiar el cuarto, porque estamos esperando, me dice, a la doctora. No dije nada porque no sabía qué decir, sino que regresé más tarde, le dije, mire, le digo, me da una gran pena, pero la verdad es de que sí le puedo limpiar el cuarto, pero también soy el cirujano de turno y vamos a tener que ver cómo solucionamos este problema. Y nos fue muy bien, el señor estaba muy apenado, pero también me di cuenta de que había la percepción de que si no era de cierta estatura o de cierta etnia, de que me iba a confundir tal vez con gente de la limpieza, pero eso no es lo importante es que para mí como médico el paciente tiene que tener confianza y que se sienta de que está yendo bajo el cargo de las mejores manos, y eso es lo importante. Entonces yo me di cuenta o tomé la determinación de que la moneda que corre en mi mundo, en el mundo de cirugía, es la habilidad en las manos, es economía de tiempo y de movimiento. En el hospital donde yo trabajo hay 100 quirófanos que corren diario, 3.200 médicos y muchos de ellos son cirujanos. Entonces yo tomé la determinación de que aunque había terminado mi entrenamiento, tenía que seguir superándome con mi habilidad como cirujano. Y tenía dos problemas físicos difíciles de resolver. Primero, de estatura. Doña Claudia se está riendo porque sabe. Pero ese problema para mí no era difícil de superarlo porque aunque mido lo que mido, yo me siento de la altura tal vez de Cristiana. Yo camino alto y como reto físico no era difícil porque podía ajustar la altura de la cama del quirófano a la altura que fuera cómoda para mí. El segundo problema era bastante más difícil de resolver y es el tamaño de las manos. Y vamos a hablar de eso les quiero explicar. Esta es una foto del quirófano. Este es un cáncer avanzado de ovario. Tenía que traer algo de medicina porque obviamente si no, no tengo legitimidad. Es un cáncer avanzado de ovario. Y este es el tumor ya una vez que hay una resección de colon y una anastomosis con el recto. Esta operación es una operación que se hace como ginecólogo-oncólogo tal vez 3 o 4 veces a la semana. Y el problema grave que yo tenía es el tamaño de la mano. Mi mano es guante 6.5 y los instrumentos que están diseñados para cirujanos hombres, no están diseñados para cirujanos mujeres. Y el tamaño de guante para usar ya sean pinzas o los instrumentos que tenemos ahora más para hacer cirugía laparoscópica avanzada son para guante número 8. ¿Okay? Todos los instrumentos. Entonces,
me propuse durante los siguientes 5 años de mi carrera, me cambié al lado izquierdo de la cama del paciente. Es mucho más fácil. Yo tengo, uso la mano derecha, es mi mano dominante. Los siguientes 5 años me cambié al lado izquierdo para forzarme a entrenar la mano izquierda, a ser casi ambidextra. Y aunque no puedo escribir con la mano izquierda, para mí ya no tengo diferencia entre operar con la mano derecha o con la mano izquierda. Como tengo problema de mano, la otra cosa que me entrené era a empalmar los instrumentos y en vez de usar los dedos, uso la eminencia tenar, que es este músculo, el único músculo que tengo desarrollado en mi cuerpo, porque no me gusta hacer ejercicio. Pero ese lo aprendí a usar de tal manera que ahora necesitan 2 equipos de enfermeras para que me apoyen porque la velocidad es como de un samurái. Ahí no perdonamos.